Bienvenido a esta exploración en profundidad de la historia del HMS Hermes, el primer barco de la Royal Navy británica diseñado como portaaviones. Viajaremos en el tiempo, aprendiendo sobre el extraordinario pasado de la nave y descubriendo su estado actual. Encargado en 1924, el HMS Hermes fue concebido originalmente como un crucero, pero su diseño fue modificado durante la construcción para acomodar aviones. Esto lo convirtió en el primer barco del mundo construido expresamente como portaaviones, un testimonio del creciente reconocimiento por parte de la Royal Navy del potencial del poder aéreo. Durante sus primeros años, el HMS Hermes operó principalmente en el Lejano Oriente y el Océano Índico, proporcionando un faro de poder naval británico durante tiempos tumultuosos. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, su servicio adquirió una importancia aún mayor y le esperaba un viaje valiente. Con la tarea de proteger intereses británicos vitales, el HMS Hermes enfrentaba habitualmente amenazas y peligros por parte de las fuerzas japonesas. A pesar de numerosos intentos de atacarla, sobrevivió al ataque inicial de la guerra, y se encontró desempeñando un papel fundamental en lo que serían algunas de las campañas más críticas del conflicto. La batalla de Ceilán fue uno de esos acontecimientos cruciales. Se intercambiaron golpes devastadores entre las flotas británica y japonesa y, en medio del caos, el HMS Hermes lanzó un ataque aéreo preventivo contra barcos enemigos, retrasando su ataque y salvaguardando el estratégico puerto de Trincomalee. Sin embargo, la guerra pasó factura. En 1942, mientras regresaba de tal operación, un ataque descoordinado de bombarderos en picado japoneses golpeó despiadadamente al Hermes, sellando su destino. A pesar de los valientes esfuerzos de la tripulación, la magnitud del daño fue irreparable y se vio obligada a ser abandonada. Durante las décadas posteriores a la guerra, los restos del HMS Hermes quedaron en paz bajo las aguas de la bahía de Bengala de la India. Un testimonio importante de la historia marítima, descansó a una profundidad inalcanzable para los buzos, su posición era conocida pero en gran medida tranquila. Sin embargo, su significado histórico nunca se desvaneció. Este icono de la innovación naval británica siguió siendo un símbolo de resiliencia y determinación, un recordatorio de las innumerables almas que lucharon y cayeron en su compañera, cada una de las cuales desempeñó su papel a lo largo de la historia. A medida que mejoraron las técnicas de exploración submarina, aumentó el interés por los buques hundidos. Intrépidos exploradores, historiadores y entusiastas del mar comenzaron a buscar formas de rendir homenaje a estos artefactos históricos, y entre sus proyectos surgió la misión de localizar los restos del HMS Hermes. La exploración y documentación de los restos del HMS Hermes no solo proporcionó información fascinante sobre el estado del portaaviones hundido, sino que también renovó el interés público por su importancia histórica. La recuperación de una variedad de reliquias del campo de escombros que rodea el naufragio reforzó su reputación como museo marítimo viviente. La recuperación de la hélice de un avión, los flotadores de un portaaviones y dos cañones antiaéreos de 12,7 milímetros, entre otros elementos, alrededor del naufragio brindó a los historiadores información valiosa sobre los acontecimientos que llevaron al hundimiento del barco. En los años siguientes, ha habido mucha especulación sobre el potencial de una operación de salvamento a gran escala. Sin embargo, persiste el consenso de que tal misión sería financieramente prohibitiva, y que los riesgos inherentes a la integridad del sitio superan con creces cualquier beneficio potencial. Respetar el lugar de descanso de los héroes sigue siendo una prioridad. Hoy en día, el lugar del naufragio sigue atrayendo a una variedad de partes interesadas, desde buzos e investigadores hasta aquellos que buscan una conexión personal con nuestra historia compartida. En todos los casos, se deben respetar y minimizar los riesgos de seguridad y los daños al sitio en sí. Dado el estado diligentemente mantenido del sitio patrimonial, el futuro de los restos del naufragio sigue asegurado. Hoy en día, el HMS Hermes sirve como un tributo duradero a la valentía e innovación de los hombres y mujeres que sirvieron a bordo de él, así como de todos aquellos que han defendido las costas de su país desde la cubierta de un buque de guerra. Visto desde arriba, el portaaviones emerge de las turbias profundidades rodeado por los restos de un evento dramático y destructivo, una instantánea sorprendente y evocadora de la historia conservada en las profundidades ocre y verde azulado del océano. Un recordatorio, si fuera necesario, de los enormes sacrificios realizados por la generación bélica, el costo del conflicto y la orgullosa historia tecnológica. Ahora, a medida que nos acercamos a la última parte del siglo XXI, se presenta un desafío moderno para el cual su papel histórico en la evolución del poder naval puede ofrecer orientación e inspiración. Porque en medio del flujo y reflujo de las mareas, el mar mismo está llamando. Su convocatoria se basa en la creciente urgencia del cambio climático y su impacto en los océanos del mundo. El mar ha visto muchos espectáculos y no es ajeno al cambio.
Pero mientras lidiamos con la magnitud total del cambio climático y sus repercusiones globales tangenciales, volver la mirada hacia el HMS Hermes no es una recuperación del pasado, sino más bien una mirada severa hacia el futuro que exige una visión rápida, global y cohesiva. Mientras sus restos son testimonio de los poderes de unidad, determinación e innovación necesarios para el cambio, llevemos el HMS Hermes con nosotros a las próximas décadas. Inspirémonos en los hombres y mujeres que lucharon valientemente desde sus cubiertas, y en la resistencia de su casco de acero, descansando en el abismo arremolinado. Porque en sus maltrechos restos no solo hay una crónica del pasado, sino un faro de esperanza para nuestro futuro. El HMS Hermes, con su rica historia y su potente simbolismo, es de hecho un agente de cambio. Incluso ahora, su presencia fantasmal continúa fomentando la comprensión, y dando forma tanto a nuestra percepción del pasado como a nuestro camino hacia el futuro. A medida que llegamos al final de este viaje, nos quedamos con una imagen profundamente conmovedora. El cuerpo maltratado del HMS Hermes, hundido y silencioso, pero todavía centinela de su pasado. En los ecos de su frío acero se esconde una historia de valentía, resiliencia y determinación inquebrantable. Al parecer, esos ecos seguirán inspirando a las generaciones venideras. Así como el HMS Hermes se aventuró en territorios desconocidos, el futuro de la ingeniería naval y la acción climática también nos lleva a aguas inexploradas. Tracemos este rumbo honorablemente, preservando el pasado y respetando el océano, creando un futuro donde nuestra resiliencia colectiva, unidad e inspiración de reliquias como el HMS Hermes permitan a todos apuntalarse contra las olas cada vez mayores de los desafíos globales. Atravesado a través de tiempos tanto silenciosos como tormentosos, el HMS Hermes sigue siendo un enviado marítimo del pasado, y todavía imparte valiosas lecciones a todos los que quieran escuchar. Su historia, larga e ilustre, aún no está completa. Las lecciones que imparte y las esperanzas que resume seguirán llevándonos adelante, mucho después de que su caparazón mortal haya sucumbido al implacable abrazo del mar. El legado del HMS Hermes toca nuestro presente de maneras inesperadas. Desde inspirar una mirada más cercana al estado ecológico de nuestros océanos hasta el recordatorio constante del espíritu indomable de los hombres y mujeres militares que luchan por sus países, su legado sigue siendo tan relevante y vital como siempre. Mientras viajaba por esta cautivadora exploración del HMS Hermes, sin duda sintió el peso de la historia y la presencia de coraje y sacrificio. Si bien es posible que la propia nave nunca vuelva a ver la luz, su memoria sigue viva y tiene un impacto considerable en el mundo a medida que avanza hacia el futuro. Nunca debemos olvidar el tremendo costo humano de la guerra. El HMS Hermes es un claro pero vital recordatorio de los innumerables hijos e hijas de Gran Bretaña, Japón y otras naciones que perecieron en el cumplimiento del deber. Ahora, unámonos, como lo hicieron ellos, para enfrentar los desafíos que tenemos ante nosotros, y forjar un mundo que mire más hacia la paz que hacia el conflicto. En la visión cambiante y caleidoscópica de la historia, el HMS Hermes y su historia siguen siendo poderosos, conmovedores e infaliblemente relevantes. Mientras navegamos por las tumultuosas profundidades del mundo moderno, dejemos que su tranquila pasión por la paz y su implacable esperanza nos guíen hacia adelante. A medida que el panorama del océano se desarrolla ante nosotros, queda mucho por descubrir sobre nuestro planeta y el espíritu humano. Aseguramos al HMS Hermes, su memoria y a quienes sirvieron a bordo de él nuestro compromiso inquebrantable de preservar, proteger y educar a las generaciones futuras sobre su legado. Cuando termina un capítulo de nuestro viaje, debemos recordarles que muchas historias aún no se han contado, secretos de las brazas del océano en las profundidades aún esperan ser descubiertos. Así que embarquémonos en este viaje de la historia, dispuestos a aprender, respetar y, si es necesario, reparar. Porque cada cesura en la sinfonía de la vida es una oportunidad para un futuro más armonioso, ya sea como emblema de la innovación, centinela de la historia o aliado en nuestra búsqueda por salvaguardar nuestro planeta. El HMS Hermes sigue inspirando. Mientras capeamos las tormentas de nuestra era actual, su ejemplo es un recordatorio constante del poder de la unidad, la esperanza presente en los tiempos más oscuros, y el profundo impacto que cada uno de nosotros y nuestras acciones podemos tener. Antecedentes. Al separarse de esta parte de la historia, uno no puede evitar sorprenderse con el notable viaje del HMS Hermes. Nacida en un mundo desgarrado por la violencia de la guerra, sigue siendo, incluso en la muerte, un símbolo incansable de esperanza y paz, que sirve como testimonio del coraje y la resiliencia humanos. Mientras el inmenso manto azul del océano envuelve el lugar de descanso final del barco, discernido solo por exploradores aventureros y oceanógrafos curiosos, nos despedimos de ustedes con una reverencia esperanzadora por el futuro. Usemos el pasado para informar nuestro presente y dar forma a nuestro viaje hacia el océano del mañana.
Porque en ese océano reside la promesa de días mejores, más brillantes y armoniosos por venir.